que habla sobre el tema. Comenzamos. Muy buenas tardes. Es la 1:34 de la tarde y tenemos 23 grados en este momento. Bienvenidos sean todos. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Sea usted bienvenido a este programa radial. Les saluda Isaac Alvarado y esto es A Solas con Jesús Radio. El mensaje del día de hoy se titula Más dulce que la miel. Y quizá al escuchar este título, alguien podría llegar a preguntarse, ¿qué significa eso de más dulce que la miel? ¿Qué podría significar que algo sea más dulce que la miel? Bueno, precisamente hoy estaremos reflexionando acerca de algo que Dios describe en su palabra como más dulce que cualquier otra cosa. En el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 103, leemos lo siguiente. Salmos 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Por qué la Biblia compararía la palabra de Dios con algo tan dulce como lo es la miel? Bueno, hoy vamos a meditar en por qué el salmista habló de esta manera. Porque el salmista encontraba en la palabra de Dios algo mucho más valioso y satisfactorio que cualquier otra cosa. Y es en eso en lo que vamos a estar meditando en esta ocasión. Así que le invitamos a quedarse con nosotros porque estaremos meditando juntos en la palabra de Dios. Y para ir comenzando, cuando uno piensa en cosas dulces, rápidamente vienen a la mente muchas cosas. Pasteles, chocolates, galletas, dulces, refrescos, infinidad de cosas. Y normalmente, al hablar de estas cosas dulces, normalmente son cosas que disfrutamos mucho. Pero ese sabor, esa dulzura, es momentánea. Ese sabor es momentáneo, dura un poco de tiempo y después desaparece. Y justamente ahí encontramos una diferencia muy importante con lo que enseña la palabra de Dios. Porque el salmista declara, y lo leímos hace un momento, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y esto es interesante porque desde hace muchos años la miel ha sido vista como algo valioso, como algo agradable, como algo deseable. No era solamente algo dulce para comer, sino que la miel representaba satisfacción, bendición y algo especial. Entonces, cuando el salmista dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel, está diciendo que no hay nada más satisfactorio, más valioso y más necesario para la vida del ser humano que escuchar y vivir la verdad de Dios. Y eso contrasta mucho con la idea que algunas personas tienen hoy en día de la Biblia. Porque muchos piensan que la palabra de Dios solamente contiene reglas, prohibiciones o cosas difíciles de entender. Pero la palabra de Dios hace mucho más que eso. Y es que la palabra de Dios alimenta, la palabra de Dios corrige, restaura, guía y transforma la vida. Y precisamente por eso hoy estamos reflexionando en este tema, más dulce que la miel. Y para comenzar, vayamos a nuestra primera idea. Punto número 1, más dulce que la miel. Punto número 1, la palabra de Dios es dulce porque alimenta el alma. Cuando hablamos de alimento, normalmente pensamos en el cuerpo. Normalmente viene a nuestra mente una hamburguesa, unos taquitos, cualquier alimento que tengamos nuestra preferencia. Y es que sabemos que el alimento es una necesidad. El ser humano puede pasar cierto tiempo sin comer, pero tarde o temprano necesita alimento para seguir viviendo. Es una necesidad del alimento. Y así como el cuerpo necesita ser alimentado, la Biblia enseña que también existe una necesidad espiritual. Y Jesús enseñó esto de una manera muy clara.
Acompáñenos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, verso 4. Leemos lo siguiente. Mateo capítulo 4, verso 4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está enseñando que el ser humano no solamente tiene necesidades físicas, también tiene necesidades espirituales. Y hoy, muchas personas intentan llenar ese vacío con muchas cosas. Intentan llenar ese vacío con placer, con dinero, con entretenimiento, con vicios, con relaciones, con reconocimiento, con poder y con mucha variedad de cosas. Pero aún teniendo muchas de esas cosas, siguen sintiéndose vacías. Porque el alma necesita algo que solamente Dios puede dar. Y eso explica por qué muchas personas, aún teniendo aparentemente todo, siguen sintiéndose incompletas. Porque muchas veces el problema no está solamente en lo que tenemos a nuestro alrededor, sino en el vacío que pudiera existir dentro de nuestro corazón. Y precisamente ahí es donde la palabra de Dios comienza a hacer una obra distinta. Porque la Biblia, como vimos, no solamente son prohibiciones, no solamente es un reglamento, no solamente informa, sino que la Biblia transforma. Y eso lo vemos muy claro en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje que acabamos de leer nos enseña varias cosas importantes. Primero que nada, que la escritura es inspirada por Dios. No proviene solamente de pensamientos humanos, sino de Dios mismo. También dice que es útil. No fue dada solamente para acumular conocimiento, sino para formar nuestra vida. También la escritura enseña, redarguye, es decir, nos muestra aquello que está mal. También corrige, es decir, nos ayuda a volver al camino correcto. E instruye en justicia. Nos enseña cómo vivir agradando a Dios. Y eso es muy importante y hay que entenderlo bien. Porque cuando Dios corrige, no lo hace para destruir, sino para restaurar. Muchas veces la sociedad y las personas saben señalar errores, saben humillar y hasta condenar, pero no saben restaurar. En cambio, Dios corrige para salvar. Y precisamente por eso, la palabra de Dios produce algo que muchas cosas de este mundo no pueden llenar. La palabra de Dios produce consuelo, produce dirección y brinda esperanza. Por ejemplo, en el Salmo 34, verso 18, leemos lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando una persona está pasando por tristeza o angustia, la palabra de Dios trae consuelo. Quizá la sociedad, quizá las personas te van a decir: ya no hay remedio, todo está mal, estás haciendo mal las cosas. Pero cuando el corazón duele, cuando hay dolor, quebranto en el corazón, Dios está ahí cerca. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y es que la palabra de Dios trae consuelo en esos momentos de tristeza, en esos momentos de angustia. Y también en el Salmo 119, verso 105, también leemos lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es que cuando hay confusión, la palabra de Dios da dirección. Imaginemos que vamos caminando en completa oscuridad. No sabemos por dónde caminar, no sabemos hacia dónde dirigirnos, vamos a estar chocando contra las cosas, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, porque sin una luz que nos guíe,
sin una luz que nos ayude a ver el camino correcto, vamos a tropezar, vamos a golpearnos con las cosas, no vamos a llegar a ningún lado. Pero la palabra de Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra de nuestro Dios, y por eso es más dulce que la miel, porque es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Cuando hay confusión, la palabra de Dios nos da dirección. Y también en Romanos capítulo 15, verso 4, leemos lo siguiente. Romanos 15, verso 4, dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Entonces, la Escritura también produce esperanza. La palabra de Dios produce esperanza en nosotros, nos instruye, nos guía. Se escribió para que por ella nosotros crezcamos en esa enseñanza. Por esa paciencia, por esa consolación, tengamos esa esperanza. Entonces, la Escritura también produce esperanza. Y eso hace pensar mucho, porque muchas cosas ofrecen satisfacción momentánea, pero al final dejan un vacío. Muchas personas, como ya lo mencionábamos, buscan llenar su corazón con vicios, con el alcohol, con drogas, con relaciones dañinas, con placer momentáneo. Pero esa dulzura dura muy poco. Esa dulzura trae consecuencias negativas. Esa dulzura no es permanente. En cambio, la palabra de Dios ofrece algo mucho más profundo y completo. La palabra de Dios ofrece paz verdadera, ofrece dirección, ofrece esperanza y una nueva manera de vivir. Y creo que aquí vale la pena hacernos una pregunta importante. ¿Qué estamos usando para llenar nuestro corazón? Porque aquello con lo que alimentamos el alma termina moldeando nuestra vida. Y precisamente por eso estamos viendo que la palabra de Dios realmente es más dulce que la miel. Bueno, ahora vayamos a nuestra segunda idea. Punto número 2. La palabra de Dios es dulce porque también sana. Hoy vivimos en una sociedad donde muchas personas están heridas emocionalmente. Muchas veces por malos tratos, por injusticias, por rechazo o por experiencias difíciles. Y muchas de esas heridas vienen incluso por palabras. Y justamente la Biblia habla acerca del poder que tienen las palabras. En Proverbios capítulo 16, verso 24, leemos: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y esto es muy interesante porque compara las palabras correctas con medicina. Compara los dichos suaves con un panal de miel. Así como hay palabras que destruyen, también hay palabras que sanan. Y lamentablemente, muchas personas han crecido escuchando palabras que lastiman. Muchas personas han crecido y viven constantemente escuchando palabras que los han herido. No sirves, nunca cambiarás, no tienes remedio. Y esas palabras dejan marcas profundas. Porque una palabra puede levantar a alguien, darle ánimo, o también pueden herir, destruir, herir profundamente. Pero la palabra de Dios sana, y Dios nos habla de una manera muy diferente a como muchas veces habla la sociedad o las personas. En Isaías capítulo 41, verso 10, leemos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué diferente! ¿Qué diferencia hay al escuchar esto? Cuando la sociedad, las personas nos dicen: no sirves, no vas a cambiar, no tienes remedio, Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué diferente escuchar esto de parte de nuestro Dios. Y es que también tenemos que tener bien claro que Dios no ignora el pecado. Dios confronta el pecado, pero también ofrece ayuda, ofrece fortaleza y ofrece esperanza. La palabra de Dios corrige, pero también restaura. Confronta, pero también sana.
Y eso cambia completamente la manera en que entendemos el mensaje de Dios. Porque no se trata solamente de señalar errores, sino de mostrar el camino hacia una nueva vida. Y Jesús mismo habló de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Juan 10, verso 10, leemos: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo no vino solamente a señalar el problema, vino a traer vida. Y cuando una persona comienza a acercarse a Dios, a escuchar su palabra y a obedecerle, empieza una transformación real. Y aquí también hay una aplicación importante para cada uno de nosotros, porque no solamente debemos recibir palabras que sanen, sino que también debemos aprender a hablar de esa manera. Si la palabra de Dios puede sanar, puede transformar nuestra vida y puede moldear nuestro corazón, eso también debería reflejarse en nuestra forma de hablar. Entonces, vale la pena que nos preguntemos, ¿nuestras palabras hoy en día están sanando o están hiriendo? Y precisamente por eso seguimos viendo que la palabra de Dios realmente es más dulce que la miel. Y ahora, vayamos a nuestra tercera y última idea. Punto número 3. El amor de Cristo es la dulzura más grande. El amor de Cristo es la dulzura más grande. Ya hemos visto que la palabra de Dios es más dulce que la miel, porque alimenta el alma y también sana el corazón. Pero ahora llegamos a la parte más importante: el amor de Cristo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, finalmente todo nos conduce hacia Cristo, porque Cristo no solamente enseñó la verdad, sino que vino a salvar al ser humano. Y es posible que muchas personas tengan una idea equivocada de Dios y piensan que Él solamente quiere juzgar, que Él solamente quiere castigar o rechazar, pero cuando vemos a Cristo, observamos misericordia, observamos compasión y amor. Por ejemplo, en Mateo 11, verso 28, Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¡Qué invitación tan impresionante! Jesús está llamando precisamente a personas cansadas, heridas y cargadas, y eso conecta mucho con la realidad de muchos de nosotros hoy en día. Porque hoy en día hay gente agotada emocionalmente, hoy en día hay gente agotada mentalmente, y hoy en día hay gente agotada espiritualmente, y muchas veces intentamos seguir solos, como si necesitar ayuda fuera una señal de debilidad. Pero la realidad es que todos necesitamos a Dios. Y eso también lo vemos en Mateo capítulo 23, verso 37, donde Jesús dice, Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y quizá muchos han visto cómo una gallina protege a sus pollitos, cómo los cuida y los mantiene cerca. Si uno quiere agarrar al pollito de una gallina, te va a picotear, te va a aletear, no te va a dejar que te acerques. Una gallina cuida a sus polluelos. Esta ilustración es la que Jesús también puede hacer acerca de nosotros. Él nos ama, nos cuida, nos mantiene cerca. Así muestra Cristo su deseo de cuidar, de proteger y de salvar. Y esa misma idea aparece también en el Salmo 91, verso 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cristo ofrece refugio, seguridad y protección. Y hoy existe mucho la idea de yo puedo solo, no necesito ayuda, yo aguanto, yo puedo, si lo he logrado hasta este momento voy a poder seguir solo. Pero la verdadera fortaleza no consiste en pensar que podemos solos, sino en reconocer cuándo necesitamos a Dios. Tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Necesitamos reconocer que necesitamos ese refugio, esa seguridad, esa protección que solamente Cristo nos puede dar. Necesitamos dejar el ego, necesitamos dejar
esa necesidad de mostrar autoridad o esa parte donde queremos hacer todo por nuestra propia cuenta, no pensemos que podemos solos. No rechacemos la ayuda, no digamos que nosotros aguantamos, cuando en Dios podemos encontrar fortaleza, cuando en Dios podemos encontrar refugio, seguridad y protección. Y es que tenemos que reconocer cuándo necesitamos a Dios, porque Cristo nos ofrece perdón, refugio, nos ofrece descanso, nos ofrece una nueva identidad, nos ofrece salvación. Y cuando una persona realmente conoce a Cristo, descubre una dulzura distinta a lo que el mundo ofrece, una paz verdadera, una esperanza real. Antes de concluir, antes de ir terminando con este tema del día de hoy, repasemos brevemente lo que vimos el día de hoy. Primero, aprendimos que la palabra de Dios es dulce porque alimenta el alma. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma también necesita ser fortalecida por la verdad de Dios. Segundo, vimos que la palabra de Dios también sana. Trae dirección, trae consuelo, trae restauración y esperanza. Qué hermoso es saber que la palabra de Dios alimenta el alma y nos trae esperanza. También nos sana. Y en tercer lugar, aprendimos que el amor de Cristo es la dulzura más grande, porque Él ofrece perdón, refugio, vida, una vida nueva y descanso para el corazón. Ya vimos que el amor de Cristo es la dulzura más grande que podemos desear, que podemos tener. Así como vimos al principio que hay muchas cosas dulces, como los pasteles, como las galletas, como cualquier postre, como la miel, ya vimos que la palabra de Dios es más dulce que la miel y que el amor de Cristo es la dulzura más grande que podemos tener. No rechacemos esa dulzura, no rechacemos ese perdón, ese refugio, esa vida nueva que Él ofrece. No rechacemos ese descanso para el corazón, pero llenémonos de la palabra de nuestro Dios. Y todo esto queda resumido de manera muy hermosa en el Salmo 19, del verso 7 al 10. Salmo 19, verso 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Mucho más que el oro, mucho más que las riquezas, mucho más dulces que la miel, aquella que destila del panal. La palabra de nuestro Dios es más dulce que la miel, porque no solamente te agrada por un momento, no solamente es dulce por un momento, sino que transforma la vida para siempre. Y para usted que nos escucha, para aquellos que están recibiendo este mensaje, quizá ya ha probado muchas cosas, buscando paz, buscando felicidad o buscando satisfacción, pero sigue sintiéndose vacío. Hoy Dios ofrece algo mejor. Hoy Dios ofrece su verdad, su dirección, su protección, su perdón y su salvación. La invitación es clara. Acérquese a Dios, acérquese a su palabra, lea su palabra, permita que Cristo transforme su vida. Y también le invitamos a acercarse a una congregación de la Iglesia de Cristo donde pueda seguir aprendiendo más de Dios y más de su palabra. Porque cuando una persona realmente conoce a Dios y permite que su palabra transforme su vida, descubre que no hay nada más valioso, más satisfactorio y verdaderamente más dulce que la miel, que vivir en la verdad de Cristo. No